Tenemos las elecciones de las juntas administradoras locales. ¿Cómo va eso, registrador? ¿Cómo están las cosas? Pues muy bien, Gustavo. Este próximo 17 se van a elegir juntas administradoras locales en 41 municipios de Colombia. No es en todo el país, solamente en 41 municipios donde el pasado mes de octubre no se pudo elegir juntas administradoras locales por dos razones, o porque en unas de ellas ganó el voto en blanco, o porque en otras de ellas no se eligieron la totalidad de los miembros y la ley obliga a convocar elecciones para que se puedan conformar esas juntas administradoras locales. ¿Qué pasa con la gente que es jurado, que tiene alguna obligación durante estas elecciones? ¿Funciona como las elecciones? Todos sus ciudadanos saben en qué mesa deben asistir, así que aquel que ha sido jurado en el pasado y no lo han llamado es porque en esta oportunidad no fue seleccionado. Luego está todo dispuesto, pero además es bueno, por ejemplo, explicar que esas elecciones primero no son en todo el país, pero que además de eso inclusive no son en toda la ciudad, por ejemplo, en Cali, para poner un ejemplo. En Cali hay elecciones de juntas administradoras locales en 3 corregimientos y en una comuna, es decir, no es en toda la ciudad de Cali, y así ocurre en muchas ciudades y municipios de Colombia, solo en aquellas donde no se eligieron las juntas administradoras que eran necesarias en el mes de octubre. ¿Registrador, alguna novedad de invierno o de orden público en las zonas donde se va a votar estas consultas? Bueno, hasta ahora no hemos tenido ninguna, solamente en Quibdó. Resulta que allí se instalan las mesas en la universidad y ha habido una dificultad con los estudiantes, pero por un tema marginal, es decir, un relacionamiento de los estudiantes con las directivas. Por lo demás, nada diferente. Ahora, lo importante es que estas elecciones nos van a ser muy útiles para nosotros ir probando unos pilotos a desarrollar en el 2026. Por ejemplo, en Cali el 24 vamos a hacer un piloto en 200 mesas de votación de biometría facial. Es decir, la idea es ir implementándolo, ya está muy desarrollado para que en el 2026 no sean 200 mesas, sino miles de mesas las que puedan identificar a los ciudadanos a través de biometría facial y con eso impedir cualquier suplantación que se pueda presentar. Registrador, usted como su cargo lo determina, es un hombre de profunda mesura y prudencia, pero ¿sabe usted que hay un debate en el país alrededor de una decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio de imputarle cargos a varios, creo que 9 funcionarios de la registraduría? ¿Cuál es la posición de la registraduría frente a esta determinación de la Superintendencia? Bueno, les explico la situación. En el mes de marzo la Superintendencia visitó la registraduría, estuvo por cerca de una semana. En esos días la registraduría le entregó a la superintendencia múltiple información, cientos de datos relacionados con toda la información contractual de la entidad, las actas, el proceso precontractual, inclusive las hojas de vida de los funcionarios que estuvieron a cargo en el pasado. Es decir, se le entregó una información muy fluida sobre todos los procesos que la superintendencia solicitó. Eso fue en el mes de marzo. Durante esa visita, en el transcurso de ella, en ciertos momentos exigieron, por ejemplo, los celulares de uno de los funcionarios de informática y exigieron información sensible relacionada con registro civil y con censo electoral. Cuando esa información la solicitaron, Gustavo, lo que hizo la registraduría fue señalar que se necesitaba orden judicial. Sin embargo, invitamos a la Procuraduría para que acompañara y terminara de acompañar la visita, mes de marzo. La Procuraduría los acompañó y con ocasión de ese acompañamiento de la Procuraduría, el 19 de marzo, les abre un proceso a los funcionarios de la superintendencia y, entre comillas, por irregularidades en la visita. Es decir, la superintendencia por esos días abrió un proceso, la Procuraduría por esos días abrió un proceso por irregularidades en la visita a los funcionarios que estaban en la superintendencia. Y hace 3 días o 4 nos enteramos que hay posibilidad de que sancionen a funcionarios directivos por sumas millonarias con ocasión de esa visita. ¿A usted le parece razonable que en la medida en que hubo una visita en marzo, que la Procuraduría la acompañó y que les abrió proceso por irregularidades en la visita, hoy quieran sancionar a los funcionarios que fueron objeto de esa visita? Eso no es razonable, eso no es sensato. Luego, lo que quiero significar con esto es que, primero, la registraduría entregó gran parte, casi toda la información que solicitaron. Segundo, toda la información contractual fue entregada. Y tercero, la información sensible no se entregó porque necesitaba orden judicial. Luego, después de esa circunstancia, hoy yo no entiendo qué es lo que está ocurriendo, pero sí quiero dejar claro que la registraduría ha entregado
casi la totalidad de la información y entregará toda la que necesite, siempre y cuando haya visita razonable de entidades y órganos de control. Es lo que nosotros hemos planteado. Claro, registrador, el gobierno ha dicho que se trata, pues la superintendencia, de una visita totalmente amigable para tomar datos, pero es que entiendo que la Procuraduría también determinó que no haya acto administrativo que sustente la visita y que parte de la recolección de pruebas la hicieron funcionarios no de la entidad, sino contratistas. Así es que no lo estamos diciendo nosotros. Hay una investigación contra esos funcionarios, primero porque se extralimitaron en sus funciones, segundo porque funcionarios, por ejemplo, por contrato quisieron tomarle juramento e interrogar a los funcionarios, tercero porque ni siquiera se hicieron esas diligencias con abogado. A muchos de ellos los entrevistaron por horas. Quinto, les entregamos gran parte de la información, pero si la que preocupaba era la contractual, toda. Gustavo, esto es muy importante, toda la información contractual a detalle, incluyendo hojas de vida de los funcionarios, está al servicio de la superintendencia. La misma Procuraduría señaló que no existía un auto claro, que no existía una resolución donde desecretaban las pruebas, sino que los funcionarios, en la medida en que iban haciendo la visita, pues lo que se les venía ocurriendo lo iban solicitando. Por eso están investigados, no en una investigación preliminar, en una investigación disciplinaria por la Procuraduría. Luego, si hay una investigación disciplinaria por la Procuraduría, es sensato y jurídico que hoy les abran investigación a los funcionarios y los quieran sancionar hasta por 2.000 millones de pesos cuando ni siquiera saben en qué termina esa investigación de la Procuraduría. Claro que eso no es sensato, no es razonable y no se compadece con un Estado social de derecho como el nuestro. Cierro con esto. Los manuales de buenas prácticas electorales de Naciones Unidas, de la Comisión de Venecia y de la OEA, de la que hace parte Colombia, dice claramente que los órganos electorales deben ser independientes y no pueden estar sometidos a injerencias gubernamentales. Váyanse a México, a Chile, a Argentina, a ver si ocurre una situación de esta naturaleza. Nunca ha ocurrido en Colombia, luego eso no es razonable. Nosotros estamos listos para cualquier investigación, pero de los órganos que corresponden, la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, y ahí iremos como en estos días se presentó una denuncia de esa naturaleza, pero un órgano del gobierno no debe investigar a un órgano electoral. Piense lo siguiente, Gustavo, no en la sanción, piense en el archivo a favor o en la absolución. El día de mañana, por ejemplo, si esa investigación sale a favor de los funcionarios, cualquiera puede especular que fue un diálogo, que a cambio de qué, que por qué se archivó a favor y que por qué los absolvieron. Es que es malo tanto la absolución como la sanción. Eso es malo porque puede dar lugar a especulaciones, pero obviamente compromete la independencia del órgano electoral. Fíjese que en su listado de entidades competentes no mencionó ni la Secretaría de Transparencia ni la Superintendencia de Industria, ambas cercanísimas a Presidencia de la República, registrador. Porque no son competentes, porque en la estructura del Estado colombiano el artículo 113 de la Constitución dice que son órganos independientes, poderes independientes, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, y que hay órganos independientes que son la Registraduría, la Contraloría, la Procuraduría y, si se quiere, la Fiscalía, que también hace parte del Poder Judicial. Aceptar que la Superintendencia puede investigar a la Registraduría es aceptar que puede investigar a las Cortes, que puede investigar a la Contraloría y a la Procuraduría, que pueden ir, por ejemplo, a pedir toda la información de los procesos judiciales porque están montados en un software sobre el que ellos tienen dudas de su contratación. Eso no es razonable jurídicamente, eso no no se compadece con la estructura del Estado colombiano y la forma como está definida esa estructura. Pero además vuelvo y insisto, ni siquiera lo estoy planteando yo, es porque así lo ha dicho permanentemente la distribución y la división de poderes en un Estado colombiano, en un Estado como el Estado nuestro. Mire, la registraduría es un órgano independiente y así hay que mantenerlo. Yo le insisto, tanto que esa investigación salga a favor de los funcionarios como que salga en contra es negativo, porque en todo caso compromete la independencia de la entidad y algunos pueden especular es todo lo contrario, a qué hora los absolvieron y qué hubo después de esa absolución o antes de ella. En todo caso, si usted revisa cómo funcionan los órganos electorales en Latinoamérica y en gran parte del mundo, verán que nunca son investigados por entidades de los gobiernos. Una entidad del gobierno no tiene competencia para investigar un órgano constitucional como el órgano electoral, y le agrego más, el poder electoral, como dice un tratadista muy importante. Y sin esa independencia y sin el respeto entre los poderes, no hay democracia. El que entendió, entendió. Registrador, muchas gracias. Buen día.
A ustedes, muchas gracias. Un abrazo.